Hola chavos, en este video veremos un ejemplo del método de integración llamado integración por partes. Y antes de analizar la fórmula de dicho método, lo que vamos a ver es por qué lo utilizamos, por qué recurrimos a este método para poder resolver una integral. ¿Sí? Lo vamos a hacer con un ejemplo de una integral que nos dice integral de x seno de x diferencial de x. ¿Sí? Es una integral que bien podríamos hacerla de manera inmediata utilizando la fórmula de integración de la función seno, ¿sí? Donde aparece el ángulo expresado en x, es decir, es una variable la cual aparece en nuestro diferencial. Quiere decir de que vamos a integrar en función de esta variable, de la variable x, y si nosotros tomáramos a nuestra b como x, al momento de derivarla, la derivada de b en función de x nos va a decir que la derivada de x es 1, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro db va a ser igual al diferencial de x, y entonces al momento de observar la integral nos damos cuenta de que tenemos otra x antes de la función seno, y la cual no podemos desecharla. Por lo tanto, nosotros no podemos resolverla de manera inmediata, como una integral indefinida de manera inmediata, donde aplicáramos la integral directa de la función seno por esta x que nos está sobrando aquí. Por lo tanto, tenemos que recurrir a un método de integración en el cual lo primero que nos damos cuenta es que la fórmula nos dice integral de u diferencial de b, ¿sí? Es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí una integral en la cual tenemos una u y un diferencial de b puestos de distinto color, porque aquí está la clave de este método, ¿sí? Identificar nosotros quién es u y quién es de b, ¿de acuerdo? Para ello, pues nosotros tendríamos que elegir la función que se vea, la expresión que se vea más sencilla de derivar, la tomamos como nuestra u, ¿sí? Y observamos que tenemos dos expresiones de distinta naturaleza, una x, que es una expresión algebraica, y una función trigonométrica expresada en la función seno de x, ¿sí? La que veamos más fácil es nuestra u, y vamos a ir degradando este diferencial para poder llegar a b, ¿sí? De nuestra fórmula. Sin embargo, hay una expresión que nos permite verlo fácil, ¿sí? Hay una expresión, una palabra que nos dice hilate, ¿sí? Y esta palabra, compuesta de 5 letras, ¿sí? Cuando hablamos de la i, hablamos de una función inversa, ¿sí? Cuando hablamos de la l, hablamos de una función logarítmica. Cuando tenemos a la a, nos estamos hablando de una expresión algebraica, ¿sí? Cuando hablamos de la t, hablamos de una función trigonométrica. Y cuando hablamos de la e, una expresión exponencial. Es decir, una función inversa que puede ser, por ejemplo, arco seno de x, ¿va? Una logarítmica que puede ser el logaritmo natural de x. Una algebraica que puede ser, por ejemplo, 5x al cuadrado. Una trigonométrica que puede ser seno de 4x. Y una exponencial que puede ser e a la x, ¿sí? Ahí está un ejemplo de cada una de las funciones que aparecen en esta frase hilate, ¿sí? Quiere decir que si la leemos de izquierda a derecha, la que aparezca primero, ¿sí? De izquierda a derecha va a ser nuestra u, y la que aparezca después va a ser nuestro diferencial de b, ¿sí? En este caso, nosotros observamos que tenemos una x y un seno de x. Si hablamos de que tenemos a la x, pues tenemos una algebraica, ¿de acuerdo? Y seno de x es una función, una expresión trigonométrica.
¿sí? Aparece primero de izquierda a derecha la algebraica. Por lo tanto, a nuestra algebraica le llamamos U. Y la que aparece después, que en este caso es seno de x, la tomamos como que es una función trigonométrica y va a ser nuestro dB. ¿De acuerdo? Es lo primero que tenemos que definir y esta frase nos va a ayudar a poder hacerlo, ¿va? Entonces, como ya lo observamos, ¿sí? Nuestra U es x y nuestro dB es seno de x diferencial de x. Esto es nuestro dB. ¿De acuerdo? Y una vez que ya la hemos identificado, que ya sabemos quién va a ser U y quién va a ser dB, entonces procedemos a tomar las dos expresiones y a quien es U la vamos a derivar, a quien es dB la vamos a integrar. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros derivamos a la x en función de x, o sea, derivada de U en función de x es la derivada de x, que es 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi du es igual al diferencial de x, ¿de acuerdo? Derivamos a nuestra u y lo que vamos a hacer con nuestro db es integrarlo, es decir, esto lo tomamos como si fuese una ecuación, va a ser integral de db es igual a la integral del seno de x y entonces la integral de db, la integral del diferencial de b es b y la integral del seno de x, como ustedes saben, si vemos nuestras fórmulas de integración trigonométrica, la integral del seno de x, diferencial de x es menos coseno de x, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ocupar aquí va a ser a nuestro u, que nos lo pide la fórmula, nuestro diferencial de u y nuestra b, ¿de acuerdo? Porque la fórmula de integración por partes nos dice integral de u diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Vamos a necesitar estas tres expresiones que aparecen aquí, ¿sí? Nuestra u, nuestro du y nuestra b. Y lo único que tenemos que hacer es seguir nuestra fórmula, chicos, ¿sí? Porque la fórmula me dice que es u por b, es decir, voy a multiplicar u por b y al multiplicarlo, primero multiplicamos a los signos, más por menos nos va a dar menos, ¿sí? X por coseno de x es x coseno de x, ahí está ya u por b, ¿sí? Menos la integral de b, que es menos coseno de x, diferencial de u. Eso es lo que nos dice la fórmula de x, ahí está, ¿sí? Aplicando ley de signos aquí nos va a quedar menos x coseno de x y menos por menos nos va a dar más la integral del coseno de x diferencial de x. El objetivo de este método de integración es llegar a una integral más sencilla que la inicial. Vean ustedes cómo aquí esta integral ya no tiene la x, ¿sí? Y entonces esta integral es más sencilla que la inicial. Ese es el objetivo del método de integración por partes, ¿va? Y lo que tenemos que hacer ahora es integrar esta expresión que aparece aquí, que obviamente va a ser una integral indefinida directa, que la tenemos por fórmula y que sabemos muy bien que la integral del coseno de b, ¿sí? Integral del coseno de b es igual al seno de b, ¿sí? Por lo tanto, nuestro resultado sería menos x coseno de x más la integral del coseno de x diferencial de x. Si tomamos a nuestra b como x, una nueva b, ¿sí? Y la derivamos con respecto de x, la derivada va a ser 1. Quiere decir que db pues es igual a dx, ¿sí? Y el dx lo tenemos, o sea, no tenemos que completar ese diferencial porque ya lo tenemos, ¿va? Lo que hacemos entonces es integrarlo de manera directa, en donde integral del coseno de x es seno de x, y al final ponemos nuestra constante de integración. Ahí está, hemos resuelto nuestra integral. Vamos a poner nuestro resultado aquí, ¿sí? Vamos a escribir nuestro resultado que obtuvimos.
el cual nos dice que es menos x coseno de x más seno de x más mi constante de integración. Ahí está nuestro resultado. La integral de x seno de x diferencial de x es igual a menos x coseno de x más seno de x más mi constante de integración, ¿verdad? La hemos resuelto, ¿sí? Sin embargo, hay una forma directa para saber si estamos bien o no, ¿va? Es un método directo que nos permite hacer nuestra integración por partes cuando nosotros tenemos una expresión algebraica acompañada de una trigonométrica o de una exponencial. Es decir, si yo tengo a la algebraica que está aquí acompañada por una trigonométrica o por una exponencial, yo puedo hacerlo de manera directa, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos de manera directa? Una vez que hemos definido quién es nuestra u, ¿sí? Nuestra u es x, porque es la algebraica, es la que aparece primero, les repito, de izquierda a derecha, y nuestro db, que es seno de x, ¿sí? No vamos a poner el diferencial inclusive, ¿sí? Lo que hacemos aquí es que vamos a derivar con derivadas de orden superior, es decir, vamos a derivar esta expresión hasta llegar a 0, ¿va? Es decir, la derivada de x en función de x es 1, y la derivada de 1 es 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. Cuando lleguemos a 0, hemos terminado nuestro proceso de derivación de orden superior, de derivadas sucesivas de orden superior, ¿va? Tenemos que llegar al 0, ¿sí? Del lado derecho, donde aparece nuestra función seno de x, esto lo vamos a integrar. Esto lo derivamos y esto lo integramos. Y ustedes saben muy bien que la integral del seno de x es menos coseno de x, ¿va? ¿Sí? Y volvemos a integrar esta expresión porque tenemos que completar el renglón del 0, ¿sí? Y en este caso bajamos nuestro signo menos y la integral del coseno de x es seno de x. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que hacemos ahora es en diagonal, vamos a multiplicar la primera expresión de aquí con la segunda de acá, ¿sí? Empezando primero con un signo más, después nuestra segunda expresión de aquí con la tercera de acá, en diagonal, con el signo menos. ¿Sí? Si hubiesen más renglones, siempre vamos a ir más, menos, más, menos, más, menos, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es, pues, multiplicar. O sea, ya una vez que tenemos esto, multiplicamos primero los signos, más por menos nos da menos, ¿sí? X por coseno de x va a ser x coseno de x, ¿sí? Luego, menos por menos nos va a dar más. 1 por seno de x va a ser seno de x, ¿sí? Y al final agregamos la constante de integración. Vean ustedes cómo el resultado es idéntico, ¿sí? Vean, el mismo resultado que obtuvimos haciendo nuestro proceso de integración por partes. Este método rápido, única y exclusivamente, es cuando tengamos a la algebraica acompañada de una trigonométrica o la algebraica acompañada de una exponencial. Y en este caso tenemos a la algebraica con la trigonométrica a un lado. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está nuestro resultado final por el método de integración por partes y por un método directo que nos lo permitió también. ¿De acuerdo, chavos?